Bueno, el objetivo del presente video es desarrollar la clase número 8 sobre la revolución del año 1943. Si bien cabe aclarar que entre las clases número 1 y número 8 habíamos desarrollado, habíamos analizado todo el periodo que va desde el golpe de Estado de 1930 hasta el golpe de Estado de 1943. Por lo tanto, ustedes ya tienen un conocimiento cabal de cuál es el contexto en el cual se desarrolla el golpe de Estado de 1943. Para esto vamos a marcar dos cuestiones, vamos a hacer dos divisiones tajantes que sirven a los fines de hacer un poco más didáctica la explicación. Digamos. Vamos a hacer una división externa, que es lo que está pasando a nivel internacional, y vamos a ver cuáles son las réplicas internas que tienen ese contexto internacional. Como ustedes bien saben, el contexto internacional en el cual se desenvuelve el golpe de Estado del año 1943 es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, va a estar determinado por los avatares, por los avances y retrocesos de la guerra y por los cambios que se van a desarrollar durante el conflicto. Y hay que marcar especialmente un cambio fundamental en el desarrollo del conflicto, que es el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Vamos, sobre todas las cosas, por la influencia que tenía Estados Unidos sobre la región y concretamente sobre el continente latinoamericano. Por el otro lado, es importante entender cómo se van desarrollando los posicionamientos internos respecto a la guerra. Ustedes saben muy bien que hacia adentro del ejército comienzan a sentarse las bases o a prevalecer esa concepción que defendía, digamos, la neutralidad argentina durante el conflicto. Y ese va a ser uno de los principales puntos de preocupación del ejército. Y que por otro lado, las fuerzas liberales, podríamos decir, o que se encolumnaban a principios de la década del 40, o más precisamente hacia 1942, en torno a la Unión Democrática, van a ser partidarios de ingresar a la guerra, pero por el lado del bando aliado, digamos, ¿no? De aliarse concretamente a los Estados Unidos y de llevar adelante un posicionamiento claro en la guerra a favor de Estados Unidos. Y por otro lado, otro punto a marcar dentro de la política interna, ustedes habían observado cómo en la década del 30 se había establecido el gobierno de Justo bajo una coalición que se denominaba como la Concordancia, y que esa concordancia estaba integrada por grupos conservadores, por antipersonalistas, por socialistas independientes. Esa coalición comienza a entrar en un proceso de descomposición, sobre todas las cosas por el grado y el nivel o la falta de legitimidad que tenían, producto de que habían apelado constantemente al fraude electoral, sobre todas las cosas desde el año 1936-1935 en adelante, y que en las elecciones del año 1937, en las presidenciales del año 1937, habían llevado como candidato a Ortiz, y Ortiz había triunfado, podríamos decir, en buena medida gracias, digamos, al fraude electoral. Recuerden todo esto que ocurre. Ortiz tiene un proceso, tiene efectivamente un proyecto de regeneración democrática, podríamos decir, o de integrar al radicalismo a la vida política y comenzar a abandonar las prácticas fraudulentas que habían caracterizado la década del 30. Pero como es bien sabido, hay una enfermedad de por medio. Ortiz debe dejar el cargo de presidente y en su lugar asume Ramón Castillo, que era su vicepresidente. Digamos. Un gobierno como el de Castillo muy debilitado. Un gobierno que iba a apelar al fraude en las elecciones del año 1943 y que comienzan a alzarse voces en contra, podríamos decir, de este tipo de prácticas políticas fraudulentas. Entonces llegamos al año 1943 con un gobierno débil, que tiene una legitimidad de origen muy precaria, producto de la apelación y del uso constante del fraude electoral, sumado al complejo contexto internacional. Lo que hace Castillo es recostarse
sobre el poder de las Fuerzas Armadas y puntualmente sobre su ministro de Guerra, que era Pedro Pablo Ramírez, ¿no? Un hombre que estaba a favor de mantener la neutralidad. Argentina mantiene la neutralidad en la guerra. Y en el año 1943, las elecciones presidenciales, esto hay que marcar como un punto muy importante, las elecciones presidenciales van a dividir las aguas en el plano político. Los conservadores, y puntualmente Castillo, habían designado como candidato a Robustiano Patrón Costas, un hombre del interior, más precisamente salteño, un miembro de la oligarquía salteña, y que efectivamente tenía ciertas simpatías con el bando aliado. Digamos, esto provocó la irritación de los sectores del ejército, que decidieron emprender, podríamos decir, esta intervención militar o este golpe de Estado del año 1943 para desplazar a Castillo. Ese fue un punto. El otro punto de discusión, lógicamente, como veníamos hablando, era el fraude electoral. Por lo tanto, también había fuerzas políticas en el ámbito nacional que no veían con malos ojos la intervención militar y el desplazamiento de Castillo por la fuerza, digamos, teniendo en cuenta de que factiblemente en las elecciones de 1943 se iba a apelar al fraude electoral para lograr el triunfo de Robustiano Patrón Costas. Esos fueron por ahí, en síntesis, los vehículos que llevaron al golpe de Estado de 1943, digo, las principales causas que llevaron al golpe de Estado de 1943. Lo cierto es que en el golpe de Estado de 1943 asume primero Rawson, está muy poco tiempo en el cargo, digamos. Es un paso fugaz. La composición del gabinete de Rawson comienza a ser cuestionado por los miembros del ejército, atendiendo de que ellos concebían de que el gabinete que había conformado Rawson, o en el gabinete que había conformado Rawson, había una fuerte presencia de sectores vinculados al bando aliado. Digamos, por esta misma razón se lo desplaza a Rawson y asume Ramírez. De ahí en más, la influencia de la guerra y el desenlace de la guerra va a ser fundamental para entender los cambios que se van a desarrollar hacia adentro del gobierno de la revolución del 43 o hacia adentro de la élite revolucionaria, ¿no? Dentro de esta élite revolucionaria va a comenzar a prevalecer poco a poco el proyecto de Perón, porque en síntesis era el único proyecto o era el único programa político que buscaba extender, podríamos decir, una alianza con sectores civiles y puntualmente con sectores vinculados al movimiento obrero, digamos, ¿no? Su participación en el Departamento de Trabajo primero y después Departamento que es transformado en Secretaría de Trabajo y Previsión va a ser muy importante. Después del año 1945, entre el año 1945 y entre el 44 y el 45 va a ir concentrando una serie de cargos, entre ellos secretario de Trabajo y Previsión, vicepresidente de la Nación, y en el año 1945 se va a desempeñar también como va a tener un desempeño muy importante en el denominado llamado Consejo Nacional de Posguerra. De esta manera, Perón va a ir conformando un programa político capaz de acercarse a sectores civiles y capaz de acercarse a sectores políticos que le permitan, en cierta medida, transitar hacia la apertura democrática. ¿Por qué hacia la apertura democrática? ¿Por qué Perón comienza a observar que es necesario impulsar una apertura democrática ya desde el año 1945 en adelante? Porque ya efectivamente la guerra se había volcado a favor del bando aliado, y por otro lado el mismo Ramírez ya le había declarado la guerra a los países del eje, puntualmente a Alemania, en un momento en el cual ya Alemania estaba completamente debilitado
en Europa, digamos, la posición de Alemania estaba muy debilitada en Europa, teniendo en cuenta de que estaba siendo cercado no solo por los Estados Unidos y por Inglaterra, sino también por la misma Unión Soviética por el este que venía avanzando. Entonces, Hitler, Mussolini se encontraban en una posición militar, podríamos decir, muy precaria ya en el continente europeo. Entonces, Perón comienza a observar, digo, no solo Perón, digo, toda la élite revolucionaria comienza a observar la necesidad de abandonar la neutralidad e ir definiéndose por el ganador, digamos, por los ganadores de la contienda, que eran en este caso el bando aliado, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera comienza a surgir un proyecto político hacia adentro de la élite revolucionaria, y ese proyecto político de transición hacia la democracia va a comenzar a ser impulsado por Perón. ¿En qué consistía este proyecto político? Como le decíamos anteriormente, un acercamiento al movimiento obrero a través de la intervención del Estado en los conflictos entre el obrero y la patronal, digamos, y en la regulación, podríamos decir, de estos conflictos de tinte laboral, una mayor intervención del Estado.